Hoy quiero tener una charla sobre la Revolución Mexicana, que es el motivo por el cual, conmemorando a la Revolución Mexicana, el día de hoy todos tenemos puente por haberse recorrido el calendario laboral. Pero a pesar de ser día 15 de noviembre, el calendario pues se recorrió del 20 de noviembre al 15 de noviembre en nuestro país. Así de elemental. Y quiero hablar de las vocales históricas de la Revolución Mexicana, es decir, A, E, I, O, U. No quiero hablar de la A a la Z porque sería larguísimo. Entonces me quiero enfocar básicamente al movimiento armado que dio origen a la Revolución Mexicana, que duró prácticamente desde 1910 a 1917. Pero ¿contra qué se peleó? ¿Por qué se llevó al extremo de llegar a una revolución social armada en la que hubo más de 1 millón de muertos que dieron la vida por mí y por usted? Dieron la vida por todos los mexicanos que estamos vivos y por los que ya se nos fueron desde aquella época hasta la fecha. Así de grande es la Revolución Mexicana. Por eso hay quienes la denominan la tercera gran transformación en la historia de México, ahora que está de moda el tema de la cuarta transformación, pero quiero explicar los puntos finos de la Revolución Mexicana, como todos la conocemos, de 1910. En opinión de los historiadores y también de un servidor, con los que coincido, algunos otros no, sobre todo los extranjeros, no coincido con muchos de ellos, hay dos causas fundamentales. Una que tiene que ver con la esclavitud, la explotación, la afectación del pueblo de México de aquella época, y la otra que tiene que ver con la incipiente democracia, o más bien con la falta de democracia. La revolución, decía al principio, ¿contra qué? Pues yo le pondría ¿contra quién? Y al rato vemos el contra qué. ¿Contra quién? Pues fue contra Porfirio Díaz, pero sobre todo por un fenómeno que parece que está muy de moda ahora por allá en Nicaragua, en Venezuela y no se diga en Cuba, porque fíjese que había una dictadura de un señor que fue presidente de la República por casi 30 años, llamado Porfirio Díaz. Así de elemental, el exceso o la continuidad de llevar el poder por décadas es rechazado científicamente e históricamente en todo el mundo. Claro que hay otros países pues, que tardan mucho más en despertar de su largo letargo o sus problemas, como el caso de Cuba, ¿no? Que ya lleva 60 años, la dictadura del proletariado, como le llaman ahí, pero ese es otro boleto. Entonces, en el caso de la Revolución Mexicana, básicamente la causa que todos conocemos, voy a empezar por la más elemental, que es la democracia, o más bien la falta de democracia. Las trampas que hacía Porfirio Díaz para ganar las elecciones, era de esos scores que ganaba 99.9% a favor de Porfirio Díaz y el 0.01% a favor de los demás candidatos. O sea, era una farsa total. Y pues cuando llegó Francisco I. Madero y compitió y que dijo que le robaron las elecciones, que es algo que hasta la fecha, o sea, seguimos escuchando en los discursos políticos que nos robaron las elecciones, pues surgió el sufragio efectivo y la no reelección, encabezada por Francisco I. Madero, así de elemental, contra Porfirio Díaz. Y esto provocó el hecho de que Porfirio Díaz dejara el poder y llegara a la presidencia de México, Francisco I. Madero, que después todos sabemos, obviamente, de lo que pasó, que lo traicionaron los mismos militares, Victoriano Huerta, lo mataron y después vino la rebelión de todos los sonorenses y los militares, ahora contra el otro militar, contra Victoriano Huerta, que a quien también lo mataron, y así se fue dando. No le voy a hablar de historia, ni de las batallas, ni nada por el estilo, porque me quiero ir a la segunda causa. Entonces, se triunfa en la Revolución Mexicana y ¡pum! Prácticamente termina en 1917 con todo lo armado, todos los pleitos, y
se llega a algo fundamental, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy está vigente todavía, con chorrocientos parches, pero está vigente. Sin embargo, lo más valioso, en opinión de un servidor, es la segunda causa, lo que da origen a la Constitución y lo que da origen al México que hoy tenemos. Ya estoy hablando de más de 100 años, ¿eh? Y usted y yo somos beneficiarios o perjudicados de ese sistema que actualmente tenemos, producto de la Constitución de 1917. Pero ¿qué causas originaron el llegar al grado tal de que hubiese muertos y muertos y muertos y batallas y batallas y batallas durante tantos años para lograr esto? Básicamente, la explotación nacional y extranjera contra el pueblo. Ahí no había más que clase alta y clase baja, así elemental. No había clases medias, no había aspiracionistas, digamos, en aquella época de Porfirio Díaz. Pero las causas fundamentales las podemos reducir a tres. La primera era la esclavitud laboral, la explotación en materia de trabajo, lo cual le da vida al artículo 130 de la Constitución, donde viene todo lo relacionado con el trabajo. También la existencia de terratenientes y de un sistema muy complejo de propiedades que se llamaban haciendas, con la consecuente explotación tipo esclavitud de los trabajadores del campo. Pues México era un país eminentemente rural, agrario. Las ciudades pues eran así chiquitas. Imagínense, la Ciudad de México yo creo que no tenía ni 500,000 habitantes en ese entonces. Entonces ahí era tan criminal la explotación pues que no tenían educación, no tenían salud. Les hacían como que les pagaban, pero les pagaban con comida, ¿no? En tiendas de raya. Y luego, la segunda causa realmente importante, perdón, la tercera causa realmente importante era que la educación y la salud eran prácticamente imposibles para la gente más amolada, para los pobres, para el pueblo. Entonces, en el caso de la educación, pues solo la tenían los ricos y los pobres, ahí se le echan. No tenían acceso básicamente a la educación pública, de hecho no existía pues. Y en materia de salud, pues era clasista. Y usted dirá, oye, ¿cómo le decían los pobres? Muy sencillo, con hierbas, con remedios, con culturas y con tradiciones. Por eso esto nos lleva a concluir, ya para terminar, esto nos lleva a concluir que la revolución social y armada se llevó a cabo por militares, pero con tropas del pueblo. Por eso era la bola, por eso era la cargada, por eso era el que todo el mundo se metía de militar, porque le valía ya cacahuate seguir viviendo así o morir. Y se la jugaron por usted y por mí, por las futuras generaciones. Y entonces surge la nueva Constitución y tenemos el país que hoy tenemos. Y aquí, a manera de colofón, no lo tome a bien o no lo tome a mal, solo son cuestionamientos y son los siguientes. Vamos hacia una quinta transformación en la historia de México. La cuarta realmente está logrando sus objetivos de transformar al país de fondo. No lo sé, solo usted tiene su propia opinión. Yo lo único que puedo decir es que hay un gran malestar con una segunda pregunta. ¿Será este el fin de la partidocracia? La gente al parecer ya no quiere a los partidos políticos. Va a tener que optar por elegir ciudadanos. Con los mismos principios de honestidad, de trabajo, de respeto, de apoyo al pueblo, filosofía, ideología, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que quienes gobiernan, y lo vemos con el tema del presupuesto, son los partidos políticos. ¿Acaso, y esta es otra pregunta, México buscará otro sistema diferente al que tenemos ahorita, dizque con división de poderes que no existe y sabemos todos que el Ejecutivo es el que manda, cuando menos en el Legislativo descaradamente y en el Judicial ya tiene todas las manos adentro, pero no le estoy hablando del actual presidente, le estoy hablando de todo lo de atrás. Siempre ha sido lo mismo, un poder absoluto. La siguiente pregunta es, ¿la Revolución Mexicana
siempre se ha dicho, hasta una película hay, que era la dictadura perfecta. Ahora estaremos transitando hacia una nueva dictadura más perfecta aún, todavía por la concentración del poder y de un partido único. No lo sé. Sin embargo, y esta es una pregunta también, estaremos en los albores de un nuevo levantamiento violento y armado, pero ahora por el crimen organizado, por las matanzas, por la inconformidad social en muchas colonias, por los levantamientos, por el anarquismo, por el absolutismo o por el regreso al pasado. No lo sé. Son preguntas que me hago, son preguntas que escucho, son preguntas que usted me pone y me critica y a unos me dicen a favor y otros en contra. Pero ahí están. Esa es la Revolución Mexicana. Por eso tenemos puente el día de hoy. Gracias por escucharme. Saludos. Que tenga bonito día.